También, porque vos tenés datos, Leandro, y Sí. esto es también desde el punto de vista económico. Matías Cremonte, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina, ya conocemos en parte algunos aspectos del proyecto de modernización laboral que va a ser tratado en el Congreso. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. ¿Pudo acceder a un bosquejo al menos, un borrador? Sí, circuló el viernes con mucha fuerza un borrador que el Ejecutivo no se lo adjudica realmente. No, pero son como indicios, ¿no? Como claro, pequeñas muestras que me parece... Sí. No son categóricas, pero pone sobre la mesa... Testeando, lo hacen para ir testeando, ¿no? Claro, para ir testeando. Pone la discusión, por ejemplo, de las horas extras, ¿no? O los compensatorios. Pone la discusión sobre los costos impositivos de la contratación de trabajadores en blanco. Y también me parece que... El tema de indemnizaciones también. Exacto, esos tres al menos. Cuéntenos. No, muchísimo más. Es una reforma muy amplia. Esta es la segunda reforma laboral que promueve el gobierno. La tercera en realidad, porque con el DNU 70 en el 23 promovió una que fue declarada inconstitucional, pero la ley base se incorporó y se aprobó y está vigente una reforma laboral y esta es una nueva. En todos los casos el objetivo era, y así lo plantean los fundamentos del proyecto de ley, generar el crecimiento del empleo, sobre todo el empleo registrado, una modernización laboral y promover la actividad económica, ¿no? El problema es que con esos objetivos ya está demostrado que este tipo de reformas laborales no terminan con ese resultado, ¿no? Esa es una primera discusión, un primer debate. Perdón, la pregunta ahí es, o la repregunta es, ¿pero se llevaron adelante estas reformas? Sí, claro. Hace un año y medio se aprobó la ley bases, se eliminaron las sanciones contra el empleo negro y creció el empleo negro. Se flexibilizaron algunos aspectos del contrato de trabajo, creció también el desempleo. ¿Qué aspectos del contrato se flexibilizaron? A ver. Se avanzó en lo que se denomina la deslaboralización. Se creó la figura del trabajador independiente, es decir, lo que antes llamábamos el monotributista, que era una figura ilegal porque suele enmascarar un fraude laboral. Pero la ley de base... Lo que ya está ocurriendo, digo, es blanquear una situación de mucha gente que igualmente es monotributista y es independiente. No hay una tendencia, como dice el gobierno a nivel general o global, de mucha gente que quiere ser independiente y no está en relación de dependencia. No es el caso de las personas que son contratadas y trabajan muchas horas para alguien y tienen una subordinación. Existe el trabajador independiente, pero por supuesto la ley protegía las situaciones que eran un fraude porque enmascaran una situación de realmente dependencia para eludir el cumplimiento de la legislación. La ley bases de algún modo legalizó eso y creció, por supuesto, así como cae el empleo registrado formal, crece el empleo, por un lado el no registrado y por otro eso que llamamos monotributistas. ¿Para usted qué hay que hacer entonces? Porque si lo que se hizo hasta acá no sirve, ¿qué hay que hacer? A ver. Bueno, en realidad... Porque usted dijo algo, a mí me quedó, ¿no? Se lo tengo que preguntar, si no... ¿Usted dijo que el monotributo es ilegal? ¿Escuché eso? No, el monotributo es una categoría para tributar. Lo que es ilegal es contratar trabajadores para hacer tareas de una relación de dependencia y hacerlos monotributar como si fueran independientes que esconden una relación laboral para evadir los aportes. Pero por supuesto que hay muchas cosas que hacer y hay un montón de proyectos... Pero entonces el trabajador monotributista, de nuevo la pregunta, para ser preciso, ¿para usted el trabajador monotributista es ilegal? O sea, ¿hay una ilegalidad ahí? ¿Usted...? Sí, claro. Es decir, usted no puede contratar a alguien 8 horas para hacer tareas, para llevar adelante en la empresa que usted tiene y decirle, regístrese en el monotributo y yo no registro la relación laboral. Eso es un fraude a la ley. La ley protege. Aunque la ley bases, insisto, flexibilizó eso y permitió que exista la figura de ese trabajador independiente, pero no para eso. Y en los monotributistas que facturan, ¿no? Y facturan regularmente a una compañía, que son tamales esos, entonces... Bueno, sí. Desde su visión, ¿no? De lo que diría la LST. Digamos. Claro, no es mi visión, sino lo que dice o no dice la ley. Por eso le digo la visión del LST. Bueno, no se puede contratar a alguien para que haga un trabajo normal y habitual de una empresa y no registrar esa relación laboral y cumplir con la legislación. Y ahí, perdón, digo, ¿no hay también personas que también eligen eso, digamos? Porque cuando uno va a buscar un trabajo te dicen, mira, te puedo pagar esto. Y si no, cuando sos monotributistas, decís, bueno, partamos un poco la diferencia. Todos sabemos que el costo del empleador es mucho más de lo que te termina pagando. Bueno, porque dividamos un poco eso y todos ganan, entre comillas, digamos, ¿no? A veces gente dice, prefiero tener la plata en el bolsillo y no que vaya a una jubilación que nunca cobraré, por ejemplo. A ver, es una discusión un poco más amplia. Preguntaban al principio qué es lo que debiera haber para que crezca el empleo, que crezca el empleo
registrados sobre todo. Lo que quiero decir es que la legislación laboral, y eso está demostrado, no incide en el desarrollo de la economía o del crecimiento del empleo. ¿El monotributista no está registrado? Como trabajador no, está registrado como puede estar registrado yo, que soy un abogado independiente y estoy registrado. ¿Y eso no es un registro de trabajo? No, pero no está registrado como una relación laboral. Pero, está bien, pero quiero decir, de nuevo, me da la sensación que las viejas estructuras, usted es el que sabe, ¿eh? Yo le pregunto desde la ciudadanía, si quiere. Da la impresión que todas esas estructuras tan formales y estancas, lo único que hicieron fue impedir más contratación o que los... No es la historia de nuestro país. Nuestro país llegó a tener un desempleo del 4% con esta legislación. Y ahora el desempleo crece con esta misma legislación. Insisto, es que el problema no es la legislación laboral. Claro. ¿Dónde está el problema? Bueno, en la economía, en la política económica. Bueno, pero si hay mucha gente que no contrata a las personas porque saben... Bueno, todo el tiempo estamos contando estas historias. Ayer se contó una en la cornisa, una pyme que tiene bloqueo de Atilra y de repente por un juicio que le dan no sé cuántos, depende del juez, cuántos, millones, el tipo tiene que cerrar la pyme. ¿Eso está bien? No, no está bien, pero tampoco es cierto. Está es bastante un mito eso. Usted va a contar el caso de uno... Te cuento la historia de ayer, sí. No le cuento mito, le cuento la historia de anoche. Se transmitió aquí en la cornisa. Bueno, pero hay que ver también realmente qué pasó. Estos días circulaba otra historia, ¿no? De un restaurante y decían, pobre el empresario que tuvo que pagar un juicio muy grande y todos los días salió en televisión eso. Me tomé el trabajo de leer la sentencia, que pueden hacerlo todos, sí. Y dice, bueno, no, resulta que dejó de pagarle el sueldo durante un año. ¿Cómo no va a perder un juicio? Porque se cargan las tintas sobre la justicia laboral. Me parece que la persona había dejado de ir a trabajar, ¿eh? Porque estaba en la pandemia. Entonces, la mitad del sueldo se lo pagaba el Estado. Después se lo invitó, yo hablé con el dueño de ese restaurante. Bueno, yo leí la sentencia. Perdón, está bien, está bien. Usted leyó la sentencia y yo hablé con el dueño. Bueno, pero hay que hablar con el trabajador también, no con una sola parte. Bueno, pero si uno quiere saber qué pasó objetivamente, lee la sentencia. Perdón. ¿La sentencia es una versión de los hechos, sí? No, es una sentencia judicial. Pero es lo que la justicia decidió. Es la versión judicial del asunto, doctor. Las dos versiones. La sentencia es una versión. Una versión es un punto de vista. La sentencia es una versión judicial, ¿sí? Judicial es una versión. No, la sentencia es desde el punto de vista de la comunicación se lo digo. Bueno, pensé que hablábamos de sentencias, juicios. La versión de la justicia es esa, es la versión, es la opinión. Es lo que se demostró. Es lo que demostró. Hay dos versiones y se acreditó algo. Lo que dice algo. el dueño es esto. Perdió un juicio. El dueño perdió, sí. En este caso la justicia le dio la razón. Una parte. Como siempre pasa. No. Casi siempre. Bueno, sí, también en la justicia comercial. Okay. Pero quiero decir, déjeme terminar la idea. Sé que dijo el empleado. Déjeme terminar alguna a mí también. Dele, termine. La justicia comercial, ¿quién gana la justicia? Todos los acreedores. Ahora no salimos a decir, los bancos, la justicia favorece a los bancos que ganan cuando van a cobrarle a un acreedor. ¿Hay una industria de juicio laboral, sí o no? Claro que no. Estadísticamente. En general, mucha gente cree que sí. Pero permítame, igual, déjeme terminar la idea. ¿Sabe qué dijo el dueño? Pero después le respondo esta última pregunta. Dale, ¿sabe qué dijo el dueño? Que estuvo en la pandemia, pero después lo llamó a laburar y la persona no quiso ir. Bueno, está bien, pero en el expediente la sentencia no dice eso. Bueno, está bien. Dice que durante la pandemia... Pero por eso le digo que cuando se habla de la industria del juicio laboral, se sabe... el más débil es el trabajador, no me cabe ninguna duda. ¿De qué lado uno debería inclinarse en general? Del más débil, ¿está bien? Pero cuando el más débil se transforma en un sistema que impide que los nuevos proyectos de los pibes o quien pero corresponda es que eso no es cierto. Contrata más gente. Bueno, de acuerdo... Estadísticamente no es cierto, no es mi opinión. Pero ¿dónde está la estadística? Muéstremela ahí en la pantalla. Si usted me muestra la estadística y me dice cuál es la fuente, discutimos con los datos. Lo que estamos discutiendo... Se la digo. Sí, a ver. Se la digo. La ilegalidad del mercado de trabajo en Argentina es de casi un 40%. 6 millones de personas todos los días pueden iniciar un juicio laboral. Sí. Porque no está registrada la relación, porque no le pagan el salario que corresponde, porque no le pagan horas extras, porque no tiene aporte jubilatorio ni obra social, porque se accidenta, en fin, todo lo que implica la ilegalidad. Sí. 6 millones de personas. ¿Sabe cuántos juicios se inician por año en Argentina? 200.000. Es decir, ¿dónde está la industria del juicio? Y el 70% de esos juicios son contra ARTs. Sí. Ni siquiera son contra empleadores. Entonces ahí ya queda desmitificado totalmente ese dato. Seguramente hay alguien que tiene un juicio y lo perdió, insisto, como en los juicios, los juicios comerciales lo pierden los deudores y como en la justicia de familia los pierden los padres que no pagan alimentos porque alguien tiene un derecho y va a la justicia. Las comparaciones me parece que no corresponden ahí. Le acabo de tirar un dato estadístico. ¿Usted tiene otros? Está bien. A mí me parece 200.000 juicios laborales en la Argentina es un montón. Sí, y es contra 6 millones de potenciales juicios laborales. Pero deberíamos analizar cuál es la matriz para saber si es mucho o poco. Yo creo que es un montón y creo que en general
la idea que subyace a la opinión pública sobre la industria del juicio me parece que está instalada. Es el por algo. 1% Y de la potencialidad que hay en el juicio. Los resultados de las contrataciones laborales son malas. Y algo hay que hacer sobre el tema, me parece. Sí, por supuesto que hay que hacer algo. Bueno. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en general, cuando la economía crece, crece el empleo. A ver, las empresas están cerrando porque se abren las importaciones y no pueden competir los productores internos. Porque el costo del dinero, 150% paga de tasa de interés un pequeño empresario que se quiere capitalizar. Porque suben el resto de los costos destinados a la materia y porque baja el consumo interno porque caen los ingresos. ¿Y porque con esta misma legislación, insisto, la gente contrata, los empresarios contrataron empleo. Sí. Fue el Pero 4% ¿por qué no del se desempleo. desarrollan más pyme y todos dicen los que tienen nuevos proyectos? No contrato porque si me hacen un juicio me sacan el sueño y me lo transforman. Volvemos al tema del todos dicen. Pero ¿usted escuchó eso alguna vez, doctor? Sí, por supuesto. Sí. Pero ¿Y también por qué está esa idea? Pero también porque a algunos les pasan, porque al no registrar una relación laboral, al ser, digamos, cuando uno está en la ilegalidad, siempre tiene el peligro de que le hagan un juicio y lo pierda. En cualquier ámbito de la vida, en general. Solo lo ponemos, digamos, cargamos la tinta sobre este tema, pero si ese mismo empresario compra mercadería robada, va a ir preso, se cuelga de la luz, se la van a cortar, no paga el crédito, lo van a ejecutar. Una cosa igual ahí está la mitad de la comida negra. Es igual ¿no? de ilegal, ¿eh? Todo lo que yo digo es igual de legal que no registrar una relación laboral. No es comparable. Pero bueno, está bien, es su opinión. Nosotros insisto, son estadísticas. Está bien. La Asociación de los Pequeños y Medianos Empresarios. Yo no vi la fuente. Se lo acabo de decir. Pero ¿cuál es la fuente? Y la Cámara Nacional de Apelaciones, donde ingresan las demandas. Sí, la próxima vez si nos trae esa estadística, discutimos sobre ese dato, pero lo queremos escuchar. Se lo estoy diciendo que es falso. Lo escuchamos con atención, nos interesa mucho su opinión y le agradecemos su visión. ¿Algo más quiere para...? No, también le pido estadística. No diga, anoche entrevisté a un pequeño empresario y me dijo esto. No, que yo no hablé de estadística. Usted habló de estadística. Yo le di un caso concreto. Bueno, yo le di la estadística que habla de casos concretos. La verdad que no sé. No quiero descreer. Confío en lo que usted dice. Gracias por su visita. Gracias por la invitación. Carola Gil. Tenemos imágenes, Hugo, de la